Recording is on. Bueno, pues buenas noches. Vamos a participar de esta segunda sesión de este curso de liturgia. Hoy, como les comentaba hace unos momentos, estaremos viendo el tema de la Constitución Apostólica Sacrosanctum Concilium, que es nuestro principal documento emanado del Concilio Vaticano II. Les voy a compartir la pantalla y por favor ahí en el chat me pueden avisar si la pueden visualizar correctamente, por favor, para poder ya iniciar propiamente con este tema. Ok, perfecto. Me comentan por ahí que ya se ve y bueno, espero que sí se pueda alcanzar a visualizar bien para que no tengamos problemas con la lectura. Ok, perfecto. Entonces, bueno, vamos a iniciar ya propiamente con este tema. Para los que son nuevos, siempre vamos a estar haciendo una oración inicial para ponernos en presencia de Dios, para pedirle que nos envíe su Espíritu Santo, para que podamos entender y comprender estos temas y sobre todo que los podamos poner al servicio de nuestras comunidades parroquiales, de nuestras capillas, de nuestros grupos. Entonces, yo repito la oración en voz alta y ustedes pues la pueden ir repitiendo ahí donde se encuentren o la pueden ir meditando como gusten. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno que estás en la vida, en nuestra vida y en la vida del mundo entero. Concede a quienes estamos aquí reunidos un aumento de fe, esperanza y de caridad. Reunidos ante ti en este espacio compartido, te agradecemos de todo corazón y con el entusiasmo interno los dones que nos brindas. Te pedimos por esta comunidad de este curso de liturgia que hoy nos reunimos para entrar en oración y en diálogo continuo contigo. Haznos sentir que tú siempre nos acompañas y que siempre guías nuestros esfuerzos por vivir el Evangelio al modo de tu Hijo Jesús, nuestro Señor. Amén. Pues bien, una vez ya puestos en el Espíritu Santo, me llevé de tarea la sesión anterior por pregunta de una de las personas que estaba en esa sesión. No sé si ande por aquí, pero si no, pues ya estaremos aprendiendo todos. La semana pasada veíamos lo que era la liturgia como detalles generales y bueno, por ahí se mencionaban algunos puntos sobre lo que se nos pedía como un acto litúrgico. Y bueno, nos preguntaba esta persona que cómo podíamos identificar un acto litúrgico de algo que no lo era, porque ella nos comentaba que, bueno, en algunos momentos en su parroquia, en su comunidad, pues le pedían hacer algunas cuestiones que ella pues no sabía diferenciar si estaban permitidas por saber si era un acto litúrgico o no. Entonces, vamos a iniciar esta parte como la definición de un acto litúrgico, que en sí cualquier acto litúrgico va a expresar toda la sacramentalidad de la iglesia. Y algo muy sencillo con lo que nos podemos ayudar para definir si algo es un acto litúrgico o no, es si cuenta con un libro oficial o un rito propio. Es decir, por ejemplo, todo lo que está contenido en el misal romano, en el ritual del bautismo, en el ritual de exequias, en un bendicional, en el ritual del bautismo, en el ritual de la penitencia. Todos estos libros que son libros litúrgicos y que se llaman rituales, pues van a definir lo que es un acto litúrgico. Y estos libros pues tienen la particularidad que están autorizados en primera por las conferencias episcopales locales debido a las traducciones que se tienen que hacer y sobre todo también los actos litúrgicos siempre van a estar presididos por un ministro autorizado para ello. Esto quiere decir que puede ser un obispo, un sacerdote o un diácono, inclusive por ejemplo los ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión
en cuestión de, por ejemplo, la celebración de la palabra o el ritual de la comunión para los enfermos. Entonces, esto es como algo también muy especial de los actos litúrgicos. ¿Qué ejemplos tenemos de los actos litúrgicos? Pues la celebración eucarística como acto litúrgico por excelencia, la liturgia de las horas. Esto, pues a pesar de que también uno como laico puede rezar la liturgia de las horas, pues también se considera un acto litúrgico. Propiamente la unción de los enfermos también, las exequias, como se los decía, porque deben ser presididas por un diácono o un presbítero. La exposición del Santísimo también es un acto litúrgico y la procesión del Corpus Christi del Domingo de Ramos. Estos dos, a pesar de que, digamos, no son un sacramento o una celebración específica, pues sí están reglamentadas por los libros litúrgicos. Es decir, la procesión del Corpus Christi está reglamentada en la celebración de el cuerpo y la sangre de Cristo. La procesión del Domingo de Ramos también tiene sus reglas establecidas para antes de la celebración. Por ejemplo, la procesión del día 2 de febrero, que es de la presentación del Señor o de la purificación de María, pues también está reglamentada dentro de las rúbricas del misal romano. Entonces, todos estos son actos litúrgicos. Y lo siguiente, ¿qué no es un acto litúrgico? Todas las demás acciones que caen fuera de estas reglas, eh, que se realizan dentro de una iglesia o fuera de ella, con o sin un ministro específico que las dirija o presencie, se llaman ejercicios piadosos o devociones de la piedad popular, que ya veremos mucho más adelante dentro de este curso de liturgia. Pero bueno, cabe señalar aquí la diferencia con los actos litúrgicos. ¿Cuáles son los ejemplos de los que no son actos litúrgicos? Pues una procesión por las calles con una imagen de Cristo crucificado o de Cristo resucitado o de Cristo muerto, como la del Santo Sepulcro, por ejemplo, o de alguna advocación de la Virgen María o de los santos. ¿Por qué no son un acto litúrgico? Porque son actos, como los decía, de piedad popular, de devoción. El rezo del Santo Rosario tampoco es un acto litúrgico, la meditación del Via Crucis, la lección divina, las veladas de oración o los retiros. Estos no son actos litúrgicos. Si bien dentro de las veladas de oración o de los retiros se puede dar un momento de oración ante el Santísimo, propiamente únicamente el momento de oración ante el Santísimo, la exposición, ese momento sí se considera como acto litúrgico. Todo lo demás no se puede considerar como un acto litúrgico. Entonces, espero que para los que están aquí, esto les sirva como preámbulo y pues también les ayude en su conocimiento sobre la liturgia. Hasta aquí alguna duda de esta parte de qué es un acto litúrgico y qué no lo es. Ahí me lo pueden ir poniendo en los comentarios y pues para no retrasarnos más, vamos avanzando un poquito con nuestra presentación. Ahora sí, propiamente, ya entramos al tema de la Sacrosanctum Concilium. Vamos a hacer un poquito de historia para que podamos tener este entendimiento de dónde sale, cómo se genera, quién trabajó en ella y pues podamos tener un poquito más de ese espacio definido en el tiempo. ¿Cuál es el objetivo por el cual se convocó al Concilio Vaticano II? La razón principal por la que se convoca a este concilio, a esta junta de todos los obispos del mundo para trabajar en el Concilio Vaticano II, fue principalmente la puesta al día o la actualización o la renovación de la Iglesia hacia todo aquello que tuviera la necesidad de ser renovado. ¿Por qué? Porque tendríamos que promover el desarrollo de la fe católica, se tenía que lograr una renovación moral de la vida cristiana de los fieles. Recordemos que en ese momento, pues la iglesia solamente hablaba latín, toda la celebración eucarística era en latín, los sacramentos eran en latín, y muchas veces, pues no se entendía, no se comprendía lo que se estaba celebrando. Había muchos ritos que actualmente los conocemos. Por ejemplo, el sacerdote no decía las palabras de la consagración en voz alta. Entonces,
Para alguien que no tenía el conocimiento, pues resultaba un poco complicado entender el misterio de la Eucaristía. Entonces, bueno, también se adapta la disciplina eclesiástica a las necesidades y métodos de su tiempo, es decir, la iglesia entró en un proceso de renovación de todo lo que tenía que ver con la liturgia y muchos otros elementos más, y también se pidió buscar una mayor interrelación con las religiones orientales. Más que con las religiones orientales, pues también con los ritos orientales de la Iglesia Católica. Entonces, todo esto fueron los principales motivos que fueron impulsando al Papa a hacer esta convocatoria al Concilio Vaticano II. Aquí una pequeña cronología de cómo se fueron dando los tiempos de todo este Concilio Vaticano. El 25 de enero de 1959, San Juan XXIII da este primer anuncio de querer convocar al Concilio Vaticano II. Realmente San Juan XXIII tenía muy poquito tiempo de haber asumido la sede papal y bueno, pues a todos los tomó por sorpresa porque pues realmente nadie se lo esperaba y San Juan XXIII inició con este trabajo y tomó un poquito de tiempo, no fue, digamos que en cuanto al primer anuncio, al mes o a los 2 meses o inclusive al año se dio esta apertura del concilio, sino que tuvo un trabajo de trasfondo para que se pudiera preparar y entender todo aquello que se quería obtener de este concilio. La apertura se da prácticamente 3 años y medio después, el 11 de octubre de 1962, y San Juan XXIII pues introduce también a este concilio. La primera sesión o este primer periodo de trabajo se da del 11 de octubre al 8 de diciembre de 1962, guiado por San Juan XXIII. Entonces, bueno, se cierra esta primera sesión y en el periodo en que se cierra un poquito después, eh, fallece San Juan XXIII y llega al trono de San Pedro, San Pablo VI, y él decide continuar con este trabajo porque sabía que no se podía detener este trabajo que estaba haciendo. Y la segunda sesión es en el año de 1963, del 29 de septiembre al 4 de diciembre. Como fruto de estas dos primeras sesiones o estos 2 primeros años de trabajo, se promulga esta constitución, la Sacrosanctum Concilium, donde pues ya como veremos un poquito más adelante, se verá todo el trabajo que ya se ha realizado en esta parte. No quiere decir que con esta promulgación de esta constitución apostólica pues se concluye el trabajo del concilio, sino que al contrario, da pauta a que se inicien nuevos trabajos y pues de ahí se deriva, por ejemplo, el misal de Pablo VI, que es el que actualmente utilizamos con las reformas de San Juan Pablo II, pero este es uno de los principales logros de esta constitución apostólica. La tercera sesión se da del 14 de septiembre al 21 de noviembre de 1964, de igual forma bajo el pontificado de San Pablo VI. La cuarta sesión inicia de igual manera el 14 de septiembre, pero de 1965 y concluye el 8 de diciembre de ese mismo año. Y un día después de la duración de esta cuarta sesión, San Pablo VI, el día 9 de diciembre de 1965, pues clausura solemnemente este concilio vaticano, pues con los frutos que actualmente conocemos. Muchos de ellos se siguen trabajando porque es imposible decir que el concilio vaticano ya está completamente implementado, completamente eh, aplicado en la iglesia. Hay muchas cosas que se siguen trabajando y que se van a seguir trabajando durante muchos años más. Eh, bueno, esto es como nuestro principal fruto de este concilio vaticano. Ahora, una pregunta para todos ustedes ahí que me la puedan ir contestando en el chat. ¿Qué saben o qué sabían antes de estos pequeños datos que les compartí sobre la Constitución Sacrosanctum Concilium? ¿Alguien ya había oído hablar de ella? ¿Alguien ya la ha leído? Eh, ¿Alguien la había escuchado pero no sabía de qué trataba o simplemente no sabían de ella? Ahí en el chat, por favor, váyanme poniendo
sus respuestas para que podamos hacer un poquito más dinámica esta parte. Aquí Fernando nos dice que no tenía conocimiento de su contenido. Ok, ahorita la vamos a ver, no tan a detalle porque sí es un poquito extensa, sí es un poquito, no compleja, pero sí, si la leemos en un primer momento de jalón, pues sí nos va a llegar a aturdir algunas cuestiones. ¿Quién más ya conocía esta constitución? Apenas la está escuchando por primera vez. ¿Alguien más que nos pueda poner ahí en el chat? Marco también nos dice que no la conocía. Marta Alicia dice, sí, ya había oído, sé que son las reformas de la iglesia para la liturgia, exactamente. Estela dice, yo sí he escuchado, pero no sé de qué es. María Olivia dice, ya tenía información. Ok, perfecto. Sí, muchas veces escuchamos los términos, dice Luz María, sé que son normas para la iglesia. Norman Montenegro dice, sí la había leído, habla sobre liturgia muy bien. A veces, por ejemplo, leemos algún documento, quizá no completamente litúrgico, pero vemos ahí las siglas SC y no sabemos qué significan. O nada más sabemos que dice Sacrosanctum Concilium, pero como vemos que son palabras en latín, pensamos que todo el documento está en latín o que no lo vamos a entender por su contenido. Aquí como dato curioso y como pequeño paréntesis, todos los nombres de los documentos papales toman las primeras palabras del contenido del documento en latín. Entonces, por ejemplo, la Sacrosanctum Concilium significa el Sacrosanto Concilio. Entonces, si leemos las primeras palabras de este documento, dice exactamente este Sacrosanto Concilio. Entonces, todas las palabras, los nombres de los documentos papales van a tomar las primeras palabras del documento en latín. Ok. Entonces, bueno, ¿qué es la Sacrosanctum Concilium? Pues como les decía, es la constitución. Nos dice alguien por aquí que no veo su nombre, dice, cuando se habla del Concilio Vaticano II, ¿es lo mismo que Sacrosanctum Concilium? No. Sacrosanctum Concilium es un documento específico que sale de todo el trabajo del Concilio Vaticano II. Hay muchos otros documentos que fueron emanados de este concilio. Ahorita no tengo la lista completa, pero el Sacrosanctum Concilium eh, sale a relucir mucho porque es pues la reforma que se hace a la liturgia, ya como lo habían dicho anteriormente aquí en el chat. Es por eso que es uno de los principales documentos, además de que es uno de los documentos que tiene uno de los mayores rangos dentro de los tipos de documentos que expide un papa. Es una constitución apostólica y como constitución pues es algo que va a regir a toda la iglesia. Entonces, bueno, es la constitución sobre la Sagrada Liturgia que sale del Concilio Vaticano II. Como les decía hace unos minutitos, se promulgó por San Pablo VI el 4 de diciembre de 1963 y entra en vigor hasta el 16 de febrero de 1964. Relativamente fue poco tiempo, pero recordemos que ya se había llevado a cabo trabajo de 2 años anteriores. ¿Cuál fue el objetivo de esta constitución? Pues aumentar la participación de los laicos en la liturgia de la iglesia y a su vez llevar a cabo la actualización y renovación de la misma. Como les decía hace unos minutos, pues antes de esta reforma, los laicos realmente no tenían participación dentro de la misa. Eh, en primera, porque no se conocía el uso del latín, no se hablaba el latín. En segunda, porque pues todo estaba reservado para los ministerios ordenados eh, y aquellos que estaban preparándose para recibir algún ministerio. Y pues como no se hablaba la lengua nativa de los lugares, pues la gente perdía no el interés, pero sí la concentración en la celebración. Es por eso que antes las personas mayores, que pues ahorita eh, ya hay muy poquitas, las personas mayores, como no entendían, pues se ponían a rezar el rosario
dentro de la misa, pues porque no entendían lo que el padre estaba diciendo. Las lecturas pues tampoco eran en la lengua nativa de los lugares y pues tampoco la misma gente por eso no entendía mucho sobre la liturgia. En la votación de aprobación de esta constitución se tuvieron 2.147 votos a favor contra 4 que votaron de manera negativa para esta constitución. Si van teniendo alguna duda durante toda la sesión, con gusto me pueden ir interrumpiendo, mandando ahí sus preguntas en el chat, ya lo saben. ¿Cuál es el contenido de la Constitución? Está dividido en 7 capítulos, con un proemio o una introducción, por así decirlo, y con un apéndice. ¿Cuáles son estos capítulos? Vamos a ver un poquito el detalle de cada uno de ellos. El capítulo 1 da los principios generales para la reforma y el fomento de la Sagrada Liturgia. El capítulo 2 es el sacrosanto misterio de la Eucaristía. El capítulo 3 habla sobre los demás sacramentos y los sacramentales. El capítulo 4 nos habla sobre el oficio divino o la liturgia de las horas. El capítulo 5 nos da un breve espacio sobre el año litúrgico. El capítulo 6 nos habla de la música sagrada, aunque de manera muy breve, pero sí de algunas reglas muy importantes. Y el capítulo 7 nos habla sobre el arte y los objetos sagrados. El apéndice es una declaración sobre el Concilio Vaticano II y la revisión del calendario. Si tienen oportunidad de revisar dentro del material que les envié el texto de toda la Constitución y lo pueden ir leyendo con calma, pues ahí verán todos los detalles que se trabajaron en esta Constitución. Entonces, bueno, pasamos al capítulo 1, que como les decía, son los principios generales para la reforma y el fomento de la Sagrada Liturgia. El primero, este capítulo se divide en 5 puntos, los vamos a ir abordando un poquito, no tan a detalle, pero sí que vayamos rescatando los puntos más importantes de cada uno de ellos. Dice, naturaleza de la Sagrada Liturgia y su importancia en la vida de la Iglesia. La obra de la salvación se realiza en Cristo y en la Iglesia se realiza por la liturgia. Esto nos lo menciona el número 5. Dice ahí, la liturgia es el ejercicio del sacerdocio de Jesucristo, presente en el ministro, en las especies eucarísticas, en los sacramentos, en su palabra y cuando la Iglesia suplica y canta los salmos. Dice, toda acción litúrgica, por ser obra de Cristo y de su cuerpo, es acción sagrada por excelencia y no la iguala ninguna otra acción de la Iglesia. Es decir, teniendo como antecedente lo que les mencionaba hace unos momentitos de los actos litúrgicos, toda la acción o todo lo que sale de los actos litúrgicos es una acción sagrada por excelencia y no la iguala ninguna otra acción de la Iglesia. Es decir, ningún otro acto de piedad, de devoción popular va a igualar la excelencia de las acciones o de los actos litúrgicos. No, es por eso que no podemos suplantar, por ejemplo, una celebración eucarística por el rezo de un Santo Rosario, por una meditación de Via Crucis, salvo que por cuestiones muy de causa mayor, como decimos, no podamos asistir a la Eucaristía y, bueno, estemos supliendo de alguna manera, pues esta obligación. Ahora, por todos estos medios de comunicación, las redes sociales, la televisión, el radio, el internet, pues podemos participar de la celebración eucarística, sobre todo para aquellas personas mayores o enfermas que no pueden asistir personal o presencialmente a la parroquia, al templo, pues para ellos sí está permitido eh, vivir la Eucaristía a través de las tecnologías de la información. Dice, en la liturgia terrena tomamos parte de la liturgia celestial. Esto quiere decir que todo lo que vivimos en nuestra liturgia eh, terrena lo vivimos también o participamos de ella, de la liturgia celestial, siempre aguardando la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, como lo dice el rito de la paz.
Concédenos la paz en nuestros días hasta que vivamos protegidos, hasta que retornes glorioso. En ese momento hacemos memorial de estas palabras. Dice, la liturgia no es la única actividad de la iglesia, quien proclama el mensaje de salvación para que se conozca al Dios verdadero. Esto va de la mano con lo que les comentaba en la diapositiva anterior. Si bien la liturgia no es la única, sí es la más sagrada para conocer al Dios verdadero. Y aquí justamente lo remarca, la liturgia no es la única actividad de la iglesia donde se da a conocer al Dios verdadero. Solo la liturgia es sagrada, pero no es la única actividad que nos permite conocer a Dios. Si la Eucaristía es la fuente de gracia donde se obtiene la glorificación a Dios y la santificación a los hombres. Entonces, como lo veíamos la sesión anterior, pues la liturgia es esa fuente de donde emana toda la gracia de la iglesia y hacia donde tenemos que avanzar. Ahora, ¿qué nos va a remarcar mucho la Constitución en algunos otros puntos para que podamos participar de la liturgia? Nos pide una disposición personal y la observancia de las leyes litúrgicas. Estos dos elementos nos va a dar como producto, como suma, una participación consciente, activa y fructuosa. ¿Qué quiere decir? Si no tenemos una disposición personal a participar de una manera digna, de una manera que querramos entrar en contacto con Dios, por más rubricistas, como se dice, o por más rectos que queramos ser en la observancia de las leyes litúrgicas, pues no vamos a poder participar de manera consciente y de manera activa en nuestra celebración. Porque si no tenemos disposición, no vamos a saber lo que estamos haciendo. Y si no sabemos lo que hacemos, pues no vamos a querer participar activamente, vamos a ser espectadores pasivos de cualquier acto litúrgico. Y pues obviamente no nos va a dar ningún fruto en nuestra vida. Ahora, en caso contrario, si tenemos mucha disposición personal, vamos de manera fervorosa y amorosa a la celebración eucarística, por ejemplo, pero pues no se observan las leyes litúrgicas, es decir, el sacerdote hace lo que quiere, yo hago lo que quiero por mi parte, cuando me tengo que hincar estoy parado, cuando me tengo que parar estoy sentado, cuando tengo que estar sentado me levanto, repito las palabras del sacerdote, es decir, no cumplo con las leyes litúrgicas, pues tampoco estoy participando de manera fructuosa, es decir, no estoy obteniendo los frutos adecuados de mi participación en esa Eucaristía. Entonces, por eso tiene que ir, y más adelante lo va a remarcar la Constitución en otros puntos, tiene que ir de la mano la disposición personal y la observancia de las leyes litúrgicas para obtener esta participación consciente, activa y fructuosa. Y nuevamente nos da otro punto donde nos dice que la liturgia no va a llenar toda la vida espiritual. Se requiere también de la oración fervorosa y los ejercicios y prácticas piadosas, como lo mencionaba al principio, pues también van a ir de acuerdo a la liturgia. Ya como les decía también al principio, tendremos alguna sesión donde pues hablaremos más a detalle sobre los actos piadosos, los ejercicios de piedad y de devoción que la iglesia nos propone, que no son los únicos, pero que la iglesia nos propone para algunos otros momentos de nuestra vida espiritual. Ahora, el punto 2 de este primer capítulo dice necesidad de promover la educación litúrgica y la participación activa. Aquí otra vez inicia este segundo punto con la participación plena, consciente y activa en la liturgia y nos da algunos elementos que se requieren para que todos, tanto iglesia como jerarquía, como el pueblo, podamos participar de manera consciente y activa en la celebración. Para esto, pues se requiere una formación adecuada. Anteriormente, pues la formación en la liturgia solo estaba al alcance de aquellos que se estaban formando para las órdenes sagradas. Entonces, pues no estaba al alcance de los fieles y por lo tanto, pues los fieles no tenían conocimiento de todos los elementos de la liturgia.
Ahora, la Constitución, la Sacrosanctum Concilium, ya da pautas para que se abra esta formación a todas las personas. Pero para esto nos pide primero que existan profesores especializados de liturgia. Si no existen, pues quién la va a enseñar, y si no hay quien la enseñe, pues no habrá quien la entienda. Dice, formación continua para el clero. Antes, pues creían que una vez que ya se llegaba al sacerdocio, al diaconado o al episcopado, pues terminaba la formación litúrgica. Ahora el Sacrosanctum Concilium nos dice que no, que debe de haber una formación continua, sobre todo porque pues llega a pasar que con la rutina se pierda la noción de la liturgia o se den por hecho algunas cosas. Entonces, hace énfasis en la parte de la formación continua del clero. Nos pide también una vida litúrgica en los seminarios y los institutos religiosos y de los sacerdotes. Este es un punto muy importante. La vida litúrgica pues no es únicamente de los sacerdotes, sino que también aquellos que están en formación y aquellos que están en un instituto religioso, en una congregación, pues tienen que alimentar su vida litúrgica. No se puede quedar solamente como un momento específico, sino que tiene que ser algo continuo que se vaya trabajando. Viene la parte ya medular y que estamos aprovechando de este momento, que es la formación litúrgica del pueblo. Aquí nos dice que tienen que ser los pastores, los sacerdotes, quienes ayuden a la educación litúrgica y la participación activa de los fieles. Dependiendo, mencionaba el concilio en su momento, pues dependiendo su edad, su condición, su género de vida y su grado de cultura religiosa. Es decir, no le podemos hablar en términos muy específicos a alguien que apenas se va adentrando a la liturgia, ni tampoco podemos hablarle a alguien que ya es experto, por así decirlo, en la liturgia, pues de términos muy básicos. Se pierde ese interés, esa noción sobre la liturgia. Y también nos pide sobre este punto, pues que los pastores guíen al pueblo con el ejemplo. Es decir, que no solo se quede en una formación de palabras, sino que se vaya trabajando de manera conjunta. Y parece que están adelantados a su tiempo, porque nos habla de las transmisiones de acciones litúrgicas. En ese entonces, pues solo estaba la televisión y el radio, que aún no tenían la penetración que tienen actualmente, y no se diga ahorita del Internet, de las redes sociales, pero ya el concilio nos habla sobre las transmisiones de las acciones litúrgicas. Por ejemplo, por la transmisión de los actos litúrgicos de la Semana Santa, por ejemplo, desde el Vaticano o desde sus lugares de origen, y nos dice que se tienen que hacer de manera decorosa y bajo la coordinación de una persona designada por el obispo sobre estas tareas. Actualmente, pues con tantas eh, formas de escuchar la celebración eucarística, de vivirla, pues sería un poquito imposible regular toda esta parte, pero pues se nos pide que sea lo más decoroso posible y apegado, como les decía hace un momento, a las reglas litúrgicas. El tercer punto de este capítulo nos habla sobre la reforma de la Sagrada Liturgia. Nos dice aquí Luz María, ¿qué se podría hacer si el sacerdote no apoya a los que se preparan? Desgraciadamente es una cuestión que se da en muchos lugares y por eso mismo las personas empiezan a buscar otros medios para formarse. Buscan cursos en línea, buscan videos explicativos, buscan cursos como este, por ejemplo, y son ellos los que buscan formarse para prestar un mejor servicio. Y aunque a veces hay fieles con una mejor preparación sobre liturgia que un propio sacerdote, pues los sacerdotes se encierran en su ego, se encierran en su yo soy el sacerdote y yo decido, y no escuchan al pueblo, a la persona que quiera ayudar. Entonces, ¿qué nos queda hacer? Pues orar por ellos, buscar otros lugares donde podamos apoyarnos para seguir conociendo. Entonces,
Eso es lo que nos queda en estas situaciones. Les comentaba, el tercer punto es la reforma de la Sagrada Liturgia. Aquí es donde se menciona específicamente los lineamientos sobre la liturgia y algunas reglas que nos ayuden a la claridad y la comprensión de las cosas santas y lo que todos significan. Se da una serie de reglas para que la liturgia tenga un orden para que puedan hacerse las correcciones, las adecuaciones necesarias de acuerdo pues a lo que se requiera. Entonces se tiene como un primer elemento las normas generales que nos dice que los cambios solo son competencia de la jerarquía, es decir, la sede apostólica o los obispos, los ordinarios del lugar. Esto se los voy a remarcar mucho porque, como les decía justo hace unos segundos, los sacerdotes se sienten con la potestad de cambiar la liturgia a su antojo. Sí hay ciertas reglas que ellos pueden cambiar, como por ejemplo la eucología, que es las oraciones que se utilizan, pero solo en ciertas ocasiones, por ejemplo en las ferias del tiempo ordinario y bajo ciertas reglas, pero introducir cambios de palabras en la liturgia, introducir momentos ajenos a la liturgia, no lo pueden hacer. Y eso va amarrado al siguiente punto que dice, no se pueden introducir diferencias ni innovaciones a lo que ya está establecido. También nos pide fomentar el amor a las Sagradas Escrituras y demostrar su relación con la liturgia. Esto también se trabajará durante otros puntos más adelante. Y se pide que la revisión de todos los libros litúrgicos, como les mencionaba al principio, el ritual del bautismo, el ritual de la confirmación, el ritual de exequias, etcétera, todos deben ser aprobados por la conferencia episcopal o el ordinario del lugar. ¿Para qué? Para que todos estén en consonancia con lo que la Santa Sede haya determinado en su momento. Las siguientes normas son derivadas de la índole de la índole de la liturgia, perdón, como acción jerárquica y comunitaria. Esto nos habla sobre la comunidad. Dice, la liturgia no es una acción privada, es un sacramento de unidad. Si bien hoy en día es común que existan que la misa de los 15 años privada, que la misa de difunto privada, que la misa de primera comunión privada, a pesar de ser privadas, está privadas en cuanto al título, por así decirlo, de la celebración. No quiere decir que estén aisladas de la iglesia, de la comunidad. Si bien se está haciendo por una intención en particular, con un grupo de personas en particular, no quiere decir que es una acción aislada de toda la comunidad. Cada uno va a desempeñar sus tareas con piedad, orden y según lo establecido. Es decir, aquí, por ejemplo, el lector no va a hacer lo que el monaguillo o el acólito haga. El sacerdote no va a hacer lo que el diácono haga. El diácono va a hacer lo que el sacerdote tiene que hacer. El monitor no va a hacer lo que el ministro de la Eucaristía, de la distribución de la comunión tiene que hacer, sino que cada quien va a tener sus reglas establecidas y las deberá ejecutar con piedad y orden. Se da la participación o se promueve la participación activa de los fieles y se prevé ya en las rúbricas de cada uno de los libros litúrgicos. Y ahora, por ejemplo, se va a permitir que existan los monaguillos, que existan los lectores que sean del pueblo, que existan algunos otros cargos como el monitor, el ministro extraordinario de la Sagrada Comunión y puedan desempeñar, como lo dice el punto anterior, pues sus tareas establecidas. Otro punto muy importante de estas normas dice no se permite la distinción alguna entre personas dentro de la liturgia, salvo lo previsto por las funciones litúrgicas o el ministerio del orden. Es decir, no se le va a dar alguna distinción a las personas fuera de lo que esté contemplado en los libros litúrgicos dentro de la celebración eucarística o de los rituales que se requieran celebrar. Es decir, no habrá privilegios, por así decirlo, para nadie. El tercer tipo de normas, que son las derivadas del carácter didáctico y pastoral de la liturgia, nos dice, Dios habla, Cristo anuncia y el pueblo responde. Esto nos va a ayudar a que se establezcan ritos claros y sencillos
donde exista una especie de diálogo entre el ministro celebrante o el ministro presidente y el pueblo. Ya no se vuelve o ya no se mantiene la celebración como una especie de monólogo, sino que ya se da un diálogo entre sacerdote y pueblo. Se da una adecuación de todas las lecturas de los leccionarios para que se haga una lectura adecuada de las escrituras, para que se haga una predicación adecuada. La Constitución Apostólica nos da la iniciativa de poder utilizar municiones que sean oportunas y que no saquen de contexto la celebración o de que no la alarguen demasiado. Fomenta la celebración de la palabra en ocasiones solemnes y ya da el permiso de utilizar la lengua vernácula o nativa en las celebraciones litúrgicas. Las siguientes son las normas para adaptar la liturgia a la mentalidad y tradiciones de los pueblos, que nos menciona que la liturgia nunca va a estar peleada con cada una de las costumbres locales, sino que buscará encontrar una armonía para que se pueda vivir de una manera más adecuada el espíritu litúrgico. Nos dice Pilar, para el servicio de acólito es necesario que lo haga un hombre preferentemente. Mm, Voy a hacer la distinción de acólito y monaguillo. Desde hace ya varios años, décadas por así decirlo, se permite que haya niñas en el servicio del altar como monaguillas. Y el hecho de, o más bien la admisión al ministerio como tal del acólito, hasta hace algunos años, no me acuerdo si 1 o 2 años, o 3 quizá, el Papa Francisco abrió en primera para que no sea solo un ministerio en vistas al orden sacerdotal. ¿Qué quiere decir? El ministerio del acolitado estaba reservado únicamente para los hombres que estaban en su formación para recibir el orden, primeramente el diaconado y después del presbiterado. El Papa Francisco abre la opción para que cualquier laico pueda recibir ahora el ministerio del acolitado e inclusive, así como lo abrió en su momento o actualizó las rúbricas para permitir que mujeres pudieran participar del rito del lavatorio de los pies el jueves santo, pues también el Papa ahora permite que las mujeres puedan ser ministras acólito. Aquí depende pues también de las convocatorias que se hagan en cada una de las diócesis, de las reglas que pongan los obispos, pero sí ya está permitido tanto que un hombre como una mujer pueda ser monaguillo o monaguilla o ministro o ministra acólito. No hay ya distinción de sexos. Entonces les decía, las normas se adaptan para que las costumbres nativas de los pueblos se puedan armonizar y se pueda dar un espíritu litúrgico un poquito más, digamos, adecuado a las necesidades de los pueblos. Se permiten ciertas variaciones para algunos grupos étnicos, para algunas regiones o para algunos pueblos, especialmente en donde se encuentran en misiones, pero siempre, como lo mencionaban las normas generales, debiendo ser aprobadas por la jerarquía, es decir, por la conferencia episcopal o por el ordinario del lugar. El número 4 de este primer capítulo dice fomento de la vida litúrgica en las diócesis y en las parroquias. Dentro de nuestras diócesis, de nuestras prelaturas o de nuestras diferentes porciones territoriales definidas por la Santa Sede, la vida litúrgica siempre va a estar en torno al obispo. El centro de la vida litúrgica va a ser en torno al obispo o al prelado o a las administraciones apostólicas como se conocen. Y las parroquias, aquí se da ya esta primera definición de las parroquias que van a ser dirigidas por un pastor que con sus respectivas variantes pues va a hacer las veces de obispo en su comunidad. ¿Qué quiere decir que va a hacer las veces de obispo? Pues que va a guiar al rebaño que ha sido confiado en ese territorio parroquial. No con esto quiere decir que, bueno, como voy a hacer las veces de obispo, pues voy a confirmar, voy a ordenar sacerdotes, voy a hacer otras funciones que me corresponden al obispo.
porque lo dice este documento, no. Dependiendo del nivel de responsabilidad que tenga, van a ser las tareas que va a tener que desempeñar. Y la quinta división de este primer capítulo nos habla sobre el fomento de la acción pastoral litúrgica. Y nos dice este punto, que la reforma de la liturgia es el paso del Espíritu Santo. ¿Y por qué decimos que es el paso del Espíritu Santo? Porque viene a renovar todo. Nos dice las Escrituras: envía, Señor, tu Espíritu y se renovará la faz de la tierra. Todo será creado. Entonces se renueva la liturgia por el paso del Espíritu Santo. Inclusive el Espíritu Santo se manifiesta desde que San Juan 23 tiene la intención de convocar a este concilio y tiene las razones muy claras y por eso lo convoca. Se pide también que se establezcan diferentes comisiones litúrgicas, primeramente pues a nivel nacional o regional, donde se va a encauzar la pastoral litúrgica y todos los estudios que se requieran para edificar de una mejor manera esta pastoral litúrgica. Y también se nos pide que a nivel diocesano se establezcan comisiones tanto de liturgia como de música litúrgica y de arte sacro, con la finalidad de proteger la parte de la liturgia, de las reglas, de la música litúrgica y del arte sacro, para que pues siempre se vele por la solemnidad, por esta belleza de estas actividades. De este primer capítulo, ¿alguna duda? ¿Alguna otra pregunta? Ahí espero sus mensajes en los comentarios. Pasamos al capítulo 2, que nos habla sobre el sacrosanto misterio de la Eucaristía. ¿Qué nos dice este capítulo? Nos habla sobre la Eucaristía, que es el memorial del Señor, que es la actualización del sacrificio del Calvario, que es un banquete pascual y que obviamente al ser un banquete pues es el alimento del cristiano. Esta grandeza va a requerir de la participación activa, consciente y piadosa, como se los decía hace un momento. Esto lo va a remarcar mucho el Concilio Vaticano II en este documento: la participación activa, consciente y piadosa de los fieles. ¿Cuáles son los principales puntos de este capítulo? Bueno, se da la orden de que se revise el ordinario de la misa con la finalidad de que se establezcan en cada uno de los ritos la claridad y que se puedan simplificar para una mejor participación. Les decía hace unos momentos, se busca que en la celebración eucarística haya un diálogo entre el sacerdote, el celebrante y el pueblo, para que se pueda trabajar o para que se pueda vivir de una mejor manera la Eucaristía, los actos litúrgicos. Se da la invitación a que se pueda llevar a cabo la homilía, principalmente los domingos y las fiestas de precepto, dejando a potestad de cada celebrante, pues si se hace en las demás ferias o fiestas que no tengan este grado de ser domingo o fiesta de precepto. Y también se hace la adecuación a la oración de los fieles. Y se establecen nuevos lineamientos para la concelebración. Anteriormente la concelebración, como la conocemos ahora, solo estaba hecha en una diócesis, por ejemplo, en la misa crismal, donde sabemos que pues el obispo se rodea de sus sacerdotes, de su presbiterio, para que renueven sus votos de obediencia al obispo y sus promesas de su ordenación. Y la concelebración pues no existía como tal para cualquier otro momento. Si vemos las iglesias antiguas, vemos que existían de 4 a 6, 8, inclusive pues las iglesias más grandes, pues tenían cada uno altares, y se podía hacer que cada sacerdote estuviera celebrando en un altar dentro de la misma iglesia, cada quien a su ritmo, a su momento, pero no existía como tal la concelebración. Y bueno, se pide que se hagan estas adecuaciones para permitir una concelebración también más activa con los celebrantes, los presbíteros,
y se facilita la comunión bajo las dos especies para los fieles, que antes estaba reservada pues para momentos muy específicos. El capítulo 3 nos habla sobre los sacramentos y los sacramentales. Aquí nos va a dar una pequeña definición sobre qué son los sacramentos y nos dice que los sacramentos nos van a ayudar a la santificación, a la edificación del cuerpo de Cristo y a dar culto a Dios. Todos conocemos los 7 sacramentos, los sacramentos de iniciación, bautismo, confirmación y comunión, los sacramentos de servicio, que es el matrimonio y el orden sacerdotal, y los sacramentos de curación o de sanación, que es la reconciliación y la unción de los enfermos. Aquí se da el nombre, se cambia el nombre del sacramento de la unción, anteriormente se conocía como extrema unción, eh, en contraparte al bautismo, que el bautismo es nuestra primera unción, y antes se creía que la unción de los enfermos, perdón, pues era ya cuando la persona estaba pues por morir, ya prácticamente cuando estaba eh, agonizando, como decimos, y pues por eso se decía la extrema unción. La iglesia le da otro enfoque y le llama unción de los enfermos para que se pueda recibir en otros momentos de la vida y no solo en un momento de enfermedad corporal, sino también en la enfermedad espiritual. Los sacramentos pues alimentan la fe, la robustecen y la van a expresar por medio de palabras y de cosas. ¿Cuáles son estas cosas? Pues el agua, por ejemplo, en el bautismo, los aceites, los óleos sagrados, eh, las especies eucarísticas, el pan y el vino. Y bueno, va a ser de suma importancia que los fieles comprendan estos signos. Por eso también se hace una adecuación de los rituales de los sacramentos. Y también se dan la definición de los sacramentales, que son signos creados que expresan efectos de carácter espiritual obtenidos por la intercesión de la Iglesia y nos van a ayudar a santificar diferentes circunstancias de la vida. Una diferencia muy clara entre los sacramentos y los sacramentales es que los sacramentales nos confieren la gracia de Dios y los sacramentales nos van a ayudar a prepararnos para recibir esa gracia. Por ejemplo, el agua bendita, por ejemplo, el Santo Rosario, un escapulario, la medalla de la Virgen, de la medalla milagrosa, la medalla de San Benito, todos estos nos van a ayudar a santificar las diversas circunstancias de la vida. Nos pregunta Olivia, ¿cuál es el nombre correcto del sacramento? ¿Comunión o Eucaristía? Eh, Como tal, no tiene un nombre oficial, por así decirlo, correcto, porque Eucaristía dentro de su vocablo griego significa acción de gracias. Entonces, pues la Eucaristía en sí es la celebración, la misa, por así decirlo. Y la comunión nos habla de una unión común, muy sencilla esta etimología. Entonces, cualquiera de los dos términos es correcto. No hay una definición específica. ¿Cuál es la relación de los sacramentos y los sacramentales con el misterio pascual? Pues todos ellos nos van a ayudar a que podamos santificar nuestra vida. Y esta vida de esta vida, o más bien, esta vida debe ser santificada por la gracia que va a brotar de los misterios de la pasión, muerte y resurrección, los cuales pues están ordenados a la santificación del hombre y la alabanza a Dios. Aquí en este capítulo, pues también se habla sobre la reforma de los rituales. Eh, Se da esta instrucción de hacer las adecuaciones para cada uno de los rituales de los sacramentos. El ritual del bautismo, el ritual de la confirmación, el ritual del matrimonio, el ritual de los órdenes, el ritual de la penitencia, el ritual del matrimonio, las exequias como tal. Todos ellos deberán adecuarse a las lenguas nativas y deberán ser adecuados según lo que los obispos eh, indiquen para que se pueda vivir de una manera más simbólica y con un mayor entendimiento
todo lo que se está celebrando y todos nosotros como fieles podamos entender y podamos vivir de una mejor manera nuestros actos litúrgicos. El capítulo 4 nos habla sobre el oficio divino o la liturgia de las horas. Nos preguntan si voy a enviar el material. Sí, ya está de hecho arriba en la liga de Drive. Ahorita se las comparto aquí en el chat para que lo tengan y lo puedan descargar. Ahí también está el texto de esta constitución apostólica. ¿Qué nos dice la Sacrosanctum Concilium sobre la liturgia de las horas? Pues bien, nos dice que es la oración de la Iglesia por la cual se alaba al Padre y se intercede por la salvación de todo el mundo. Se señala el valor pastoral que esta oración tiene y se recomienda la participación de los fieles. ¿Quién de ustedes, quiero leer sus comentarios, quién de ustedes conoce o participa de la liturgia de las horas, ya sea en casa o dentro de sus comunidades o de sus capillas, de sus parroquias? ¿Y qué momento de la liturgia de las horas rezan comúnmente? Ahí espero sus mensajitos. Eh, ¿Cuáles son las principales normas que se establecen de manera general aquí en la Constitución? Nos dice que las laudes y las vísperas, que son para la mañana y la tarde, pues como las principales horas que deben ser observadas. Las completas van a responder al final del día como una acción de gracias, como un momento también de examen, de examinar nuestro día para ver qué hacemos. Y pues obviamente pues son al final del día en la noche. Las maitines, que era una de las principales horas en los monasterios, ahora eh, se da este cambio, esta transición a lo que sería el oficio de lectura, y por lo tanto se puede rezar a cualquier hora del día según las necesidades de la comunidad religiosa o de la comunidad parroquial o de la capilla. Bueno, se suprime la hora de la prima, la tercia y la sexta y la nona. Se pide que se mantengan en el coro o una sola en la mejor hora del día que según se acomode también a las necesidades de las comunidades. Por acá nos dicen, Lucía dice que ella practica las laudes en casa, Estela las laudes y las vísperas, Marco dice que usualmente las laudes en su comunidad, otra persona nos dice que las laudes en su casa, Claudia dice que las vísperas en su comunidad, Luz María supongo que nos habla del oficio de lectura o las maitines, que son a las 6 de la mañana. Y alguien más nos dice por aquí, yo tengo mi libro de edición popular y solo trae laudes y vísperas. Sí, a raíz de que se dio esta disposición de que las horas principales sean las laudes y las vísperas, pues se generaron los libritos de la liturgia de las horas, principalmente con estos dos momentos. Hay algunos que traen únicamente las 4 semanas del Salterio, algunos comunes, algunos oficios de celebraciones muy específicas en cada uno de los territorios. Hay otros que traen las completas adicionales, hay otros que traen los propios de los tiempos, y hay otros, por ejemplo, aquí en México tenemos la liturgia de las horas que viene en 4 tomos, porque incluye el oficio de lectura, trae las horas intermedias, y pues son más específicas y son 4 tomos, pues un poquito grandes. Pero pues en sí lo que la iglesia nos pide es laudes, vísperas y si podemos, pues las completas también para que hagamos nuestro examen de conciencia al final del día. El capítulo 5 nos habla sobre el año litúrgico. ¿Cuál es el sentido del año litúrgico? Como bien sabemos, pues el centro de nuestro año litúrgico está determinado por la Pascua de Resurrección. Todo este tríodo pascual va a determinar el sentido de nuestro año litúrgico. Y pues cada domingo conmemoramos este paso del Señor, esta Pascua. Y a lo largo de todo el año eh, desarrollamos el misterio de Cristo, desde su encarnación, su nacimiento en la Natividad, su ascensión, su Pentecostés y
vivimos también en la expectativa de su retorno. Y también a lo largo de todo el año litúrgico, pues veneramos con amor especial a la bienaventurada Virgen María a través también de su nacimiento, de su concepción y de su asunción al cielo, perdón. También recordamos a los mártires y a los santos. Es decir, todo en conjunto, el año litúrgico, pues nos va a ayudar a encontrarnos de una manera más viva, más clara a Cristo. Nos dice Luz María, nosotros nos comentaron que es mejor la liturgia de las horas que el Santo Rosario, pero que no hay que dejar de ser el Santo Rosario. Pues como tal, no hay uno mejor que otro. Cada uno tiene su función específica, por así decirlo. La liturgia de las horas, como lo mencionaba eh, aquí esta diapositiva, se trata de la oración de la Iglesia, por la cual se alaba al Padre y se pide por la salvación de todo el mundo. Esto no quiere decir que el rosario no sea una oración de la Iglesia, que con el rosario no se alabe al Padre, que con el rosario no se pida por la salvación del mundo. No, sino que también se puede pedir, pero el rosario está orientado. Entonces, bueno, les comentaba, el rosario no es mejor o peor que la liturgia de las horas, la liturgia no es mejor o peor que el resto del Via Crucis, es decir, todas se van a complementar para que pues podamos hacer oración de diferentes formas, en diferentes momentos del día, en diferentes situaciones. No hay uno mejor o uno peor. Todos tienen la misma función de alabar a Dios y de ayudarnos en la santificación de nuestras almas. Nos dice por aquí Olivia, ¿qué días se consideran el triduo pascual? Si bien podemos revisar nuestros misales, en el triduo pascual menciona que es jueves por la tarde, jueves santo, el viernes santo y el sábado santo. Ya propiamente el domingo de Pascua ya no entra dentro de este eh, triduo pascual porque ya entra propiamente en el tiempo de Pascua, pero se considera como el triduo el jueves, viernes y sábado santos. Y jueves a partir de la tarde y sábados, el sábado santo antes de la celebración de la vigilia pascual. Entonces, ahora sí pasamos a lo que es el año litúrgico. Bueno, ya estábamos en lo que es el año litúrgico. Y bueno, esto en sí es el poquito tiempo que nos habla sobre el año litúrgico. Ya todos conocemos la distribución del año litúrgico. Iniciamos con el Adviento, que es el tiempo de preparación para el nacimiento de Cristo y para su venida al final de los tiempos. Es por eso que el Adviento tiene como dos sentidos. Los primeros días nos habla sobre el fin del mundo, sobre cuando Dios nos va a juzgar, y ya a partir del cuarto domingo de Adviento, los últimos 9 días, ya nos habla propiamente de el nacimiento de Cristo, de la preparación para el nacimiento de Cristo. Pasamos al tiempo litúrgico de la Navidad, que va desde las vísperas del 24 de diciembre hasta la fiesta del bautismo del Señor, que pues es el domingo posterior al 6 de enero. Y inicia la primera parte del tiempo ordinario o el tiempo común, también se conoce. Y este se interrumpe el miércoles de ceniza, donde iniciamos la cuaresma, perdón, y en la cuaresma nos preparamos para vivir de una mejor manera con las obras de caridad, como dice las municiones, eh, los misterios de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Vivimos la Semana Santa, que es propiamente el tiempo de Cuaresma, el Triduo Pascual, vienen los 50 días del tiempo de Pascua y propiamente ya retomamos nuevamente el tiempo ordinario, el tiempo común y concluimos con la solemnidad de Cristo Rey. El capítulo 6 nos habla sobre la música sagrada, no nos da muchos elementos sobre este tema, pero sí nos da principales claves. Nos da elementos que se deben de respetar en la música sacra, en la música sagrada. El primero de ellos nos dice que la música sacra será más santa cuanto más íntimamente esté unida a la acción litúrgica, es decir, que nos ayude a vivir de una mejor manera la acción litúrgica.
Dice, ¿cómo? Pues expresando con mayor delicadeza la oración, fomentando la unanimidad y enriqueciendo la solemnidad de los ritos sagrados. Es por eso que se hace mucho hincapié en que la música sagrada nos ayude a la oración, a la meditación, eh, a vivir en esta parte de encontrarnos con Jesús. Entonces, eso es lo que nos pide principalmente la Constitución Apostólica. ¿Y qué nos recomienda para esto? Bueno, uno, la participación activa de los fieles. ¿Qué quiere decir? Que ahora la música no solo se quede cerrada para los coros de las iglesias o para los cantantes gregorianos, que ellos ya llevaban cierta preparación, sino que se abra a todos los fieles. Se nos pide también, así como se pedía la formación litúrgica, pues también se pide una formación musical en seminarios, en institutos religiosos y en casas de estudios y escuelas católicas, para que se tenga la noción de lo que sí se puede y de lo que no se debe de hacer, y pues todo aquello que va a rodear la música. Nos pide también que se le dé primacía al canto gregoriano y al órgano de tubos, sin excluir, pues debido a las necesidades de cada comunidad, los demás géneros de música sacra y los instrumentos, siempre y cuando contribuyan a la edificación de los fieles. También da la recomendación de que se editen libros de canto de gregoriano y fomento del canto religioso popular. Y que los textos de los cantos estén de acuerdo a la doctrina católica y a las escrituras. No podemos utilizar cantos que se contrapongan a lo que nosotros sabemos de nuestra doctrina o a lo que nosotros creemos o a lo que las mismas escrituras dicen. ¿Por qué? Porque estaríamos cayendo, por así decirlo, en una herejía. El capítulo 7 y el último nos habla sobre el arte y los objetos sagrados. Así como también hay un apartado de la música litúrgica, pues también se pide un apartado para el arte y los objetos sagrados. ¿Qué nos dice sobre estos elementos? Dice, se resalta la función del arte al servicio de la liturgia y concretamente de las celebraciones. ¿Dónde podemos ver esto? Así como en la diapositiva anterior, pues vemos los ornamentos que anteriormente estaban enriquecidos con bordados, con imágenes que nos ayudaban a vivir de una mejor manera la liturgia. Podemos encontrar los cuadros, las esculturas, los vasos litúrgicos, que eran realmente una obra de arte y nos ayudaban a vivir, como dice aquí, elevando el ánimo del hombre para la glorificación de Dios. Y nos dice aquí, la Constitución ofrece una amplia y confiada apertura a la libertad y originalidad expresivas en el arte, pero siempre en el respeto y salvaguarda de la sacralidad. ¿Qué quiere decir? Que no por innovar en el arte se van a hacer eh, esculturas, pinturas, orfebrería que atente contra la sacralidad, contra el respeto y la veneración que se le debe a la liturgia. Y ya para concluir, pues recordemos que la liturgia nos debe llevar a encontrarnos con Cristo a través de la observancia de las reglas que nos ayuden a perfeccionar nuestro caminar para que nuestra existencia resplandezca de santidad y se transfigure el rostro de la iglesia. No sé si tengan alguna duda, algún comentario, algún elemento que quieran que detallemos en la siguiente sesión antes de nuestro siguiente tema. Ahora sí, voy a cortar la grabación y pues a los que nos ven por YouTube, nos vemos la siguiente semana.